Querida espectadora, hoy voy a desvelarte un secreto que he discernido tras más de 3 décadas de dedicación al estudio de las interacciones afectivas en pareja. Se trata de una comprensión profunda que posee la capacidad de alterar radicalmente la esencia de esas relaciones donde la sensación de invisibilidad te consume. Existe una fragilidad anímica tan arraigada en aquellos hombres que optan por ignorarte que, al comprenderla en su totalidad, obtendrás el dominio para transformar por completo la coyuntura. Te insto a mantenerte atenta hasta el desenlace de esta exposición, pues mi intención es revelarte con exactitud la naturaleza de esta vulnerabilidad y, lo que es aún más crucial, cómo emplearla de un modo sagaz y ético para restaurar tu valía en cualquier vínculo sentimental. No nos detendremos únicamente en la teoría, profundizaremos en ejemplos concretos y herramientas prácticas que podrás aplicar de inmediato en tu realidad. Este conocimiento no solo te empoderará en tus relaciones actuales, sino que también te proporcionará una perspectiva renovada sobre tu propio valor intrínseco. Presta suma atención, porque lo que estás a punto de descubrir es una pieza clave en el complejo rompecabezas de la conexión humana y el bienestar emocional. Antes de proseguir con esta revelación trascendental, te ruego un pequeño favor que contribuye enormemente a la expansión de este conocimiento vital. Te invito encarecidamente a unirte a la comunidad de Nuevo conmigo. Cada semana, en este espacio, compartimos estrategias de índole psicológica que han demostrado su efectividad de forma innegable, basadas en evidencia y en años de práctica clínica. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de estas valiosas herramientas que pueden marcar una diferencia sustancial en tu desarrollo personal y en la calidad de tus vínculos. Además, me encantaría leer tus reflexiones en la sección de comentarios. Por favor, compárteme si alguna vez has experimentado la dolorosa sensación de ser ignorada o percibida como invisible por alguien que realmente ocupa un lugar significativo en tu corazón. Tu vivencia personal, aunque pueda parecerte aislada, tiene el potencial de resonar y ofrecer un faro de esperanza y comprensión a un sinnúmero de mujeres que se encuentran atravesando exactamente la misma situación. Tu relato es una contribución valiosa a esta conversación colectiva sobre el amor, el respeto y la autoestima. Me parece fundamental iniciar esta exposición abordando una verdad que, si bien podría resultarte algo incómoda o difícil de asimilar en un primer momento, es sin embargo incontrovertible y de una certeza absoluta en el ámbito de la psicología de las relaciones. Cuando un individuo masculino opta por una conducta de ignorancia sistemática hacia tu persona, no está, bajo ninguna circunstancia, exhibiendo una fortaleza o una superioridad emocional, como a menudo se podría inferir superficialmente. Muy por el contrario, su comportamiento recurrente y distante constituye una revelación palmaria de una fragilidad psicológica tan patente que cualquier profesional de la terapia cognitivo-conductual, con apenas unos minutos de interacción o conversación, podría identificarla y diagnosticarla con una claridad meridiana. Esta frialdad aparente es de hecho un mecanismo defensivo, un escudo que esconde una profunda vulnerabilidad. A lo largo de mi extensa trayectoria de varias décadas en la consulta terapéutica, he sido testigo de la manifestación incesante de este patrón conductual. Puedo atestiguar con total convicción y basándome en innumerables observaciones que detrás de cada hombre que deliberadamente ignora subyace una herida emocional sumamente particular y a menudo no resuelta, una especie de cicatriz psíquica que dicta sus acciones de retraimiento. Recuerdo con gran nitidez el caso de María Elena, una paciente de 52 años que acudió a mi consulta en un estado de desolación absoluta. Su angustia radicaba en la radical transformación del trato que le dispensaba su compañero sentimental de 3 años. Él había comenzado a comportarse con ella como si, de repente, se hubiese vuelto completamente transparente, una figura sin presencia. Le enviaba mensajes de texto con la esperanza de una respuesta rápida, pero él tardaba días enteros en contestar si es que lo hacía. Le proponía actividades o planes con entusiasmo solo para encontrarse con un sinfín de excusas y evasivas por su parte. Cuando María Elena intentaba expresar sus sentimientos más íntimos o sus preocupaciones, él, de forma sistemática, desviaba el tema de conversación, evitando cualquier confrontación emocional. Esta situación la había sumido en una profunda crisis de confianza. María Elena se había convencido erróneamente de que había perdido por completo su atractivo, que su esencia ya no tenía valor alguno para nadie. Su autoestima,
como consecuencia directa de este trato, había caído en picada, tocando los puntos más bajos que jamás había experimentado, un auténtico fondo existencial que la dejaba vulnerable y sin herramientas. Durante el transcurso de nuestras sesiones terapéuticas, María Elena me proporcionó una descripción detallada de este individuo. Se trataba de un exitoso arquitecto de 49 años, quien a primera vista irradiaba una seguridad en sí mismo inquebrantable. Poseía una vida social vibrante y activa y gozaba de una reputación profesional intachable, aparentemente sin fisuras. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en el análisis de sus patrones conductuales y profundizábamos en las sutilezas de su trato hacia María Elena, empezaron a emerger de forma ineludible los signos característicos de lo que en mi metodología denomino evitación defensiva. La primera revelación crucial, aquella que transformó por completo la perspectiva de María Elena y que ahora comparto contigo en De Nuevo Conmigo, fue comprender que este hombre no la estaba ignorando por una supuesta falta de interés o porque ella le resultara irrelevante. La ignoraba, paradójicamente, con una intensidad directamente proporcional a la profundidad de los sentimientos que ella realmente le inspiraba, precisamente porque ella le importaba en demasía, y esto activaba sus mecanismos de protección. Aquí reside la primera y más impactante revelación de este complejo fenómeno psicológico. Los hombres que de manera sistemática y reiterada ignoran a mujeres que en esencia podrían profesarles un amor auténtico y sincero, padecen de lo que en el léxico de la psicología clínica designamos como miedo al apego seguro. Esta noción, a primera escucha, podría parecer un contrasentido, una paradoja desconcertante, ¿verdad? No obstante, su explicación se halla en un mecanismo neurobiológico que resulta a todas luces fascinante y revelador. El cerebro humano, desde sus cimientos evolutivos, está intrínsecamente diseñado y programado para anhelar la conexión profunda, para buscar la intimidad y la pertenencia. Sin embargo, en paralelo a esta búsqueda de vínculo, también posee una potentísima capacidad innata para protegerse del sufrimiento, del dolor emocional. Cuando un hombre ha atravesado experiencias traumáticas en su pasado, tales como vivencias de abandono, traición dolorosa o rechazo categórico, su sistema límbico, la parte del cerebro asociada con las emociones, desarrolla una estrategia de autodefensa sumamente particular y a menudo destructiva. Opta por rechazar proactivamente antes de ser él mismo rechazado. Ignora de forma preventiva antes de ser ignorado. Se desconecta emocionalmente de manera anticipada antes de que la otra persona tenga la oportunidad de causarle cualquier tipo de daño. Esta respuesta automática de distanciamiento y frialdad se activa de manera particularmente intensa y prominente cuando estos individuos masculinos perciben que la mujer con la que interactúan posee un potencial genuino y considerable para volverse verdaderamente importante en sus vidas, para tocar las fibras más íntimas de su ser. De hecho, existe una correlación inversa y dramática. Cuanto más elevada es la posibilidad real de que surja un amor auténtico, profundo y recíproco, mayor es la amenaza percibida por su sistema de supervivencia emocional. Esta percepción de amenaza, aunque irracional, desencadena una serie de comportamientos evasivos. Por este motivo, puedes observar con frecuencia cómo ciertos hombres exhiben un comportamiento cariñoso, atento y hasta seductor con aquellas mujeres por las que no albergan sentimientos profundos ni un interés emocional significativo. Sin embargo, estos mismos individuos se tornan fríos, distantes y emocionalmente inaccesibles cuando se encuentran frente a aquellas mujeres que, precisamente, tienen la capacidad real y el potencial de conquistar verdaderamente su corazón, de establecer un vínculo genuino y duradero. Es una manifestación clara de su miedo a la vulnerabilidad, un temor a entregarse y consecuentemente a ser heridos. Para ilustrar este punto con mayor claridad y profundidad, me gustaría compartir contigo una revelación que surgió directamente de mi propia experiencia personal. Porque sí, también yo transité por esa compleja etapa de evitación defensiva durante mis años de juventud antes de comprender la mecánica interna de estas dinámicas. Hubo una mujer verdaderamente excepcional en mi existencia, un ser humano extraordinario. Poseía una inteligencia deslumbrante, un sentido del humor contagioso, una belleza innegable y, lo que era más relevante, unos valores esenciales que se alineaban de manera perfecta y armoniosa con los míos. Cada vez que ella intentaba un acercamiento emocional,
Cuando mostraba signos de querer profundizar el vínculo, mi reacción automática e inconsciente era encontrar, de formas sutiles y casi imperceptibles, los medios para erigir una barrera, para crear distancia entre nosotros. Respondía a sus comunicaciones con monosílabos, evitando cualquier conversación que pudiera derivar en un intercambio profundo de sentimientos. Me mostraba sistemáticamente ocupado o inmerso en mis asuntos cuando ella manifestaba la necesidad de mi atención o mi presencia. Durante meses me autoengañé, convenciéndome a mí mismo de que simplemente no albergaba ningún sentimiento especial por ella, que mi indiferencia era genuina. Pero la realidad subyacente, la verdad de mi fuero interno, era radicalmente distinta. Experimentaba un temor tan visceral a enamorarme de verdad. Sentía un pánico tan abrumador ante la mera posibilidad de que ella pudiera infligirme el mismo tipo de dolor o herida emocional que había padecido en relaciones anteriores, que mi mecanismo de defensa optaba por sabotear el vínculo desde sus cimientos. Mi comportamiento, lejos de ser una manifestación de auténtica indiferencia o desinterés, era en realidad un escudo, una expresión de terror puro y desmedido. Es precisamente esta comprensión profunda de las dinámicas de evitación que te comparto en De Nuevo Conmigo la que puede iluminar tus propias experiencias. Cuando finalmente logré desentrañar y comprender lo que verdaderamente estaba ocurriendo en mi psique, la lamentable realidad fue que ya era demasiado tarde. Ella había encontrado a otro hombre, alguien que sí estaba dispuesto a asumir el riesgo emocional que implica la entrega genuina, y se había marchado de mi vida para siempre, dejando tras de sí una lección imborrable. Esa experiencia me inculcó un principio fundamental. La indiferencia emocional, ese muro que algunos construyen, no es un signo de fortaleza o madurez. Es, en su esencia más pura, una cobardía disfrazada, un mecanismo de huida ante la vulnerabilidad inherente al amor. Ahora volvamos a tu situación particular. Si en tu existencia hay un hombre que te ignora, que adopta una conducta fría o distante contigo, pero en lo más profundo de tu ser intuyes que existe una conexión o un sentir más hondo entre vosotros, es altamente probable que te estés enfrentando a esta misma dinámica psicológica de evitación defensiva. Su aparente indiferencia no es una manifestación genuina de desinterés. Es en realidad una elaborada máscara, un velo protector que resguarda una vulnerabilidad interna que él mismo no está dispuesto a reconocer, ni mucho menos a confrontar. Él se esconde detrás de esa frialdad para no exponer su verdadera esencia, para no sentir el miedo que le provoca la cercanía. Pero aquí reside la faceta más fascinante y al mismo tiempo más empoderadora de toda esta revelación. Una vez que lográs desentrañar y comprender cuál es la auténtica fragilidad subyacente a su comportamiento evasivo, posees en tus manos un poder de una magnitud extraordinaria. Y no me refiero a la manipulación barata, a los juegos emocionales tóxicos o a las estrategias de control insanas, prácticas que, por lo demás, rechazo categóricamente. Hablo de una comprensión psicológica profunda, una sabiduría que te permite actuar desde un lugar de empoderamiento y conciencia, en lugar de desde la desesperación, la carencia o el victimismo, dándote las riendas de tu bienestar. La debilidad más acuciante y profunda de un individuo masculino que opta por ignorarte radica en su necesidad imperiosa, casi desesperada, de mantener un control absoluto sobre el ámbito emocional de la relación. Necesita imperiosamente sentir que es él quien dicta los tiempos, quien regula las intensidades de los encuentros y quien define las profundidades de la intimidad en el vínculo. Cuando percibe, aunque sea de forma subconsciente, que está perdiendo ese control tan anhelado, cuando la sensación de que sus propias emociones están comenzando a desbordar su capacidad de racionalidad, se vuelve inminente, activa de forma automática y refleja sus intrincados mecanismos de defensa. Permíteme ahondar en cómo opera este fenómeno en términos neurológicos, para que comprendas la base biológica de este comportamiento que te comparto en De Nuevo Conmigo. El cerebro masculino, influenciado tanto por factores evolutivos inherentes a la especie como por condicionamientos culturales profundamente arraigados, tiende a procesar las emociones de una forma discerniblemente distinta a cómo lo hace el cerebro femenino.
Mientras que en vosotras, las mujeres, se ha desarrollado una mayor y más robusta conectividad entre el hemisferio cerebral encargado del procesamiento emocional y aquel que rige la racionalidad, permitiendo una integración más fluida de ambos aspectos, en muchos hombres estos sistemas permanecen considerablemente más separados y compartimentalizados. Cuando un hombre experimenta una emoción de gran intensidad, especialmente aquellas que percibe como potencialmente capaces de hacerlo vulnerable o de exponerlo, su respuesta automática y primaria es recurrir a la racionalización, a la intelectualización de la emoción o, en el peor de los casos, a una desconexión emocional directa y abrupta. Esta notoria diferencia neurobiológica, si bien no debe ser empleada bajo ninguna circunstancia como una justificación o una excusa para comportamientos hirientes, sí provee una explicación esencial que puede asistirte en la comprensión de que su frialdad, ese muro aparente, no es un ataque personal dirigido hacia ti. No se trata de que tú no seas lo suficientemente valiosa, interesante o atractiva, sino que él está librando una batalla interna, una lucha encarnizada contra su propio miedo a sentir, a entregarse emocionalmente. Te propongo en este momento un ejercicio mental que, a pesar de su aparente sencillez, posee una potencia reveladora extraordinaria. Te pido que, por un instante, visualices a ese hombre que te somete a su indiferencia y que, con una honestidad brutal, respondas a las siguientes interrogantes. ¿Puedes identificar momentos específicos en los que su distanciamiento se acentúa de forma más pronunciada? ¿Acaso esta conducta evasiva surge invariablemente después de conversaciones que han sido particularmente íntimas, aquellas en las que se ha rozado la verdadera conexión emocional? ¿Sucede quizás cuando habéis compartido algún momento de singular belleza o profundidad juntos, instantes en los que la cercanía se hizo patente? ¿O se produce esta retirada estratégica justo después de situaciones en las que él de alguna forma ha permitido que se vislumbre algún indicio de su propia vulnerabilidad emocional? Si en tu fuero interno has respondido afirmativamente a cualquiera de estas cuestiones, o incluso a varias de ellas, entonces posees la confirmación irrefutable de que estás lidiando con un caso clásico y paradigmático de evitación defensiva. Su comportamiento, como verás, no es aleatorio, sigue un patrón predecible y recurrente. Un acercamiento emocional, una efímera conexión, que es invariablemente seguida por una retirada estratégica, un repliegue en su caparazón protector. Es como si, cada vez que su corazón se atreve a abrirse mínimamente, su mente racional activara de inmediato todas las alarmas internas y le ordenara un cierre hermético y repentino, un regreso a la seguridad de la distancia. Permíteme ahora rememorar el caso de otra paciente, Carmen, una distinguida profesora de 48 años. Ella se hallaba inmersa en una relación de naturaleza intermitente con un hombre que se prolongó durante casi 2 años, un vínculo que la mantenía en un constante vaivén emocional. Él solía irrumpir en su vida con una intensidad avasalladora, pronunciándole palabras de una belleza inusitada, tratándola como si fuese la mujer más excepcional y valiosa de todo el universo, para después, sin previo aviso ni explicación alguna, desvanecerse en el aire durante semanas enteras. Carmen, presa de esta inconstancia, vivía en una montaña rusa emocional perpetua, sintiéndose en la cúspide de la euforia cuando él estaba presente y completamente deshecha y destrozada por la ausencia cuando él desaparecía, un ciclo agotador que minaba su bienestar. Durante el meticuloso trabajo terapéutico que emprendimos juntas, Carmen adquirió la habilidad de identificar este patrón con una claridad meridiana y, lo que es aún más significativo, de dejar de tomárselo como una afrenta personal, como un reflejo de su propio valor. Comprendió, gracias a las revelaciones que compartimos en De Nuevo Conmigo, que cada vez que él se retiraba no era por algo que ella hubiese hecho mal, sino porque él estaba procesando su profundo miedo a la intimidad genuina, a la conexión real. Una vez que Carmen internalizó esta comprensión transformadora, la dinámica completa de su situación dio un giro radical. Dejó de perseguirlo ansiosamente cuando él se distanciaba. Dejó de bombardearlo con mensajes insistentes cuando no obtenía respuesta y, lo que es crucial, abandonó la fútil tarea de modificar su propio comportamiento en un intento desesperado por recuperarlo. En lugar de ello, con una renovada determinación, comenzó a enfocar su energía y su atención en su propia vida, en sus propios proyectos e intereses, en su propio bienestar emocional, cultivando su autonomía y su paz interior. Y fue entonces cuando algo verdaderamente mágico, algo inesperado, comenzó a manifestarse.
Cuando él se percató de que Carmen ya no lo aguardaba con ansiedad, cuando observó que ella había forjado una existencia plena, rica e interesante, completamente independiente de su presencia o ausencia, su propia ansiedad, aquella que lo llevaba a la habitación, empezó a activarse de un modo diferente. El control que creía ostentar sobre la situación comenzó a desvanecerse irremisiblemente, y esta inesperada pérdida le generó una profunda incomodidad, una desazón que lo obligó por primera vez a reconsiderar y replantearse su estrategia de distanciamiento. La ausencia de su atención ansiosa se convirtió en un potente catalizador de cambio en él. Este cambio radical en la dinámica nos conduce de manera ineludible a la estrategia más potente y efectiva que puedes implementar con un hombre que te somete a su indiferencia. Esta técnica, a la que he denominado la técnica del espejo emocional, consiste en replicar con exactitud la misma energía que él te está proporcionando. Pero es crucial subrayar que esto debe hacerse desde un lugar de profundo autorrespeto y dignidad personal, y jamás desde el resentimiento, la venganza o la retaliación. Si, por ejemplo, él se toma 3 días completos para responder a tus mensajes, tú, de forma coherente y sin dramatismos, tardas igualmente 3 días en responder a los suyos, no como un acto de represalia, sino como una manifestación de coherencia emocional y de valorización de tu propio tiempo. Si él, de forma recurrente, cancela planes en el último momento, tú también, sin necesidad de dar explicaciones exhaustivas, tienes compromisos importantes y valiosos que no puedes cancelar con ligereza. Si él se muestra distante o evasivo en las conversaciones, tú te concentras en temas que realmente te interesan y te nutren, sin intentar forzar la intimidad o la cercanía que él no está ofreciendo. La esencia fundamental de esta estrategia, y es aquí donde reside su verdadero poder transformador, no radica en la conducta externa que exhibes, sino en la profunda alineación interna que logras. No se trata de participar en juegos emocionales pueriles, ni de infligir daño intencionalmente, ni de manipular la situación para tu beneficio. Se trata, en su núcleo más puro, de armonizar tu propia energía con tu valor intrínseco, de reconocer tu propia dignidad y de actuar en consecuencia. Implica cesar la persecución de alguien que de forma insistente huye de la conexión y, lo que es aún más importante, demostrarle tanto a él como, y de forma primordial, a ti misma, que tu bienestar, tu paz interior y tu felicidad no dependen en absoluto de su atención, de su validación o de su aprobación. Es un acto de profunda autoafirmación. Cuando apliques con constancia la técnica del espejo emocional, te convertirás en testigo de algo verdaderamente fascinante y transformador que he observado una y otra vez en mis pacientes y que comparto de nuevo conmigo. Su comportamiento inevitablemente comenzará a mutar, aunque no necesariamente de la forma que podrías anticipar inicialmente. Al principio, es posible que paradójicamente él intensifique aún más su distanciamiento. Este fenómeno es lo que en la psicología denominamos extinción explosiva. Cuando un comportamiento previamente reforzado, como su evitación que te llevaba a buscarlo, deja de recibir la respuesta esperada, se intensifica temporalmente antes de eventualmente desaparecer por completo. Durante esta fase crítica, él podría volverse incluso más frío, más elusivo, más manifiestamente indiferente de lo habitual. Podría incluso intentar provocarte con comentarios desconsiderados o actitudes diseñadas explícitamente para que regreses a perseguirlo, para que retomes la dinámica anterior. Es su manera inconsciente de intentar recuperar el control que percibe que está perdiendo, una lucha desesperada por mantener la balanza de poder a su favor. Pero si tú logras mantener tu posición con firmeza y serenidad, si continúas priorizando de forma inquebrantable tu propio bienestar emocional y tu autorrespeto, algo en su compleja psicología comenzará a modificarse de manera profunda y estructural. Lo que verdaderamente aterra a aquellos hombres que por mecanismo defensivo ignoran a las mujeres no es el amor en sí mismo, en su esencia más pura y nutricia. Su temor radica en la percepción de pérdida de autonomía, de independencia, que ellos creen que el amor implica intrínsecamente. Han edificado en su mente una narrativa rígida, una creencia subconsciente en la que amar genuinamente equivale a volverse dependiente, a exponerse a la vulnerabilidad extrema, a ser susceptible de control por parte del otro. Es por esta razón que cuando una mujer exhibe una actitud de necesidad, de mendicidad emocional,
confirmando así todos sus temores preexistentes, esta conducta refuerza su compulsiva necesidad de mantener una distancia emocional protectora. Sin embargo, cuando una mujer se muestra absolutamente cómoda con su ausencia, cuando demuestra con sus acciones que posee una vida rica, plena y profundamente gratificante, independientemente de la presencia o ausencia de él, desafía de manera frontal toda su estructura mental y sus preconcepciones sobre las relaciones. Esta revelación es una de las más liberadoras que expongo en De nuevo conmigo. De repente él se encuentra ante una mujer que no encaja en el molde preestablecido que su mente ha construido, la imagen de una mujer necesitada que va a arrebatarle mi libertad. Se halla confrontado con una mujer que paradójicamente es intrínsecamente libre en su esencia. Esta libertad emocional, esta autonomía del espíritu, es a mi juicio el atributo más magnético y atractivo que puede poseer una mujer para un hombre que experimenta un miedo profundo al compromiso. Porque esta independencia le demuestra, sin necesidad de palabras ni explicaciones, que es perfectamente posible amar sin que ello implique la pérdida de la identidad individual, que es factible conectar emocionalmente a un nivel profundo sin renunciar a la autonomía personal tan valorada. Le enseña con elocuencia silenciosa que el amor verdaderamente sano no es una prisión que constriñe, sino por el contrario, una liberación que expande el ser, un espacio donde ambos pueden florecer. Es en esta paradoja donde reside la clave para desbloquear su comportamiento. Para retomar el hilo de la historia de Carmen y observar cómo esta profunda comprensión se materializa en la vida real, permíteme contarte el desenlace de su proceso transformador. Después de un periodo de 3 meses de aplicación constante y disciplinada de la técnica del espejo emocional, un trimestre completo en el que Carmen se dedicó con ahínco a enfocarse en su propia vida, en sus intereses y en su bienestar, tratándole a él con exactamente la misma energía y reciprocidad que él le dispensaba, sucedió algo que marcó un antes y un después. Este hombre, que había sido fuente de tanta intermitencia y confusión, apareció una noche en su puerta. Lo hizo con una honestidad y una vulnerabilidad que Carmen jamás le había visto exhibir con anterioridad. Le confesó con una transparencia sorprendente que durante todo ese tiempo había estado librando una batalla interna, una lucha encarnizada contra los sentimientos genuinos que albergaba hacia ella. Le explicó, con detalle, que cada vez que sentía que se acercaba emocionalmente, experimentaba un terror paralizante ante la posibilidad de salir herido, tal como le había ocurrido en relaciones pasadas. Con una sinceridad inesperada, le pidió perdón por haberla tratado de una manera tan inconsistente y con una esperanza renovada le propuso comenzar de nuevo su vínculo, pero esta vez con un fundamento de honestidad emocional completa. Carmen, con la sabiduría y el autorrespeto que había cultivado, no se lanzó precipitadamente a sus brazos, como quizás habría hecho meses atrás en su estado de desesperación. En su lugar, le agradeció su sinceridad y su valentía al confesar sus miedos, pero le dejó meridianamente claro que las palabras hermosas y las promesas ya no eran suficientes para ella. Le comunicó, con una serenidad que denotaba su fortaleza, que si realmente deseaba una oportunidad genuina de construir algo con ella, tendría que demostrarlo con hechos consistentes y medibles, que debía evidenciar su disposición a trabajar en sus propios temores y patrones de evitación. Este es un principio que recalcamos en De nuevo conmigo. Las acciones son el verdadero lenguaje del compromiso. Hoy, 2 años después de aquel momento decisivo, Carmen y este hombre mantienen una relación sólida, madura y sobre todo equilibrada. Él ha aprendido, a través de un proceso de autoconocimiento y esfuerzo, a comunicar sus miedos y sus inseguridades en lugar de actuar impulsivamente desde ellos, permitiendo una intimidad real. Y ella, por su parte, ha logrado conservar la independencia emocional que paradójicamente la hizo tan atractiva para él en primer lugar. Pero lo más trascendente de esta historia es que Carmen recuperó algo invaluable que había perdido durante aquellos meses de montaña rusa emocional: su autorrespeto inquebrantable, la certeza de su propio valor. Esto me conduce a un punto de una relevancia crucial que deseo que asimiles por completo y sin reservas. La técnica del espejo emocional, lejos de ser una estrategia para conseguir a un hombre un truco o una manipulación para atrapar a alguien, es, en su esencia más pura y poderosa, una herramienta de autoempoderamiento, una vía para recuperar tu poder personal inherente y para reafirmar tu valor real y absoluto. Si al aplicarla, este enfoque surte efecto y logra atraer de vuelta a ese hombre que te ignoraba, permitiendo que finalmente reconozca tu valor,
Estupendo, maravilloso. Es un resultado positivo que celebra la posibilidad de una conexión sana. Pero si, por el contrario, esta estrategia no funciona, si él no responde a tu nueva energía o se aleja definitivamente, también es igualmente estupendo, porque habrás obtenido una valiosa revelación. Habrás descubierto con certeza que esa persona no era y nunca fue la persona adecuada para ti y te habrás liberado de una dinámica estéril. Un hombre que posee un interés genuino en edificar un vínculo sólido y significativo contigo responderá de forma positiva y respetuosa cuando perciba que eres una mujer con límites personales bien definidos y con un autorrespeto inquebrantable. Un hombre que, por el contrario, solo está interesado en mantenerte en una posición de inseguridad emocional, en una constante zozobra, con el único propósito de alimentar su propio ego y su necesidad de control, se desvanecerá de tu vida una vez que dejes de ser una fuente de validación para su patrón disfuncional. En cualquiera de los dos escenarios, tú sales victoriosa, pues recuperas tu autonomía y tu dignidad. Pero profundicemos aún más allá de las meras estrategias externas, porque es crucial que captures la esencia de algo fundamental sobre la psicología masculina que muy pocas mujeres tienen la oportunidad de conocer o comprender a cabalidad. Aquellos hombres que optan por ignorar a las mujeres que en verdad podrían amarlos con sinceridad y profundidad, no lo hacen desde una maldad intrínseca, desde una intención deliberada de causar daño o desde una insensibilidad inherente. Su comportamiento se origina en un aprendizaje, en una asociación mental que han internalizado, donde el concepto de amor se entrelaza de forma inextricable con la experiencia del dolor. En su psique, la vulnerabilidad se asocia con la humillación y la entrega emocional plena con una temida pérdida de poder personal, una de las revelaciones más impactantes que comparto en De Nuevo conmigo. Esta asociación mental negativa, este entrelazamiento de amor y dolor, tiene, en la mayoría de los casos, raíces profundas y complejas que se hunden en las experiencias de su infancia o en relaciones sentimentales traumáticas vividas en el pasado. Es posible que hayan crecido bajo la influencia de una figura materna emocionalmente ausente, lo que les inculcó la creencia inconsciente de que el amor es algo que debe ganarse a través de la perfección constante o que es un premio a la persistencia en la adversidad. Quizás experimentaron una traición amorosa de tal magnitud y profundidad que a un nivel subconsciente decidieron que la mejor estrategia era no arriesgarse nunca más a sentir de nuevo, a no volver a exponerse a tal sufrimiento. O quizás se desarrollaron en un entorno cultural o familiar donde la expresión de las emociones genuinas era equiparada directamente con la debilidad, siendo ridiculizada o castigada. Comprender este trasfondo no implica, bajo ningún concepto, que debas asumir el rol de su terapeuta personal, ni que tengas la obligación de tolerar comportamientos que te resulten hirientes o irrespetuosos. Significa, sin embargo, que adquieres la capacidad de disociar su comportamiento de tu propio valor personal. Si decides embarcarte en este audaz experimento de autodescubrimiento, quiero, de todo corazón, que me cuentes tu experiencia en los comentarios. Comparte tus descubrimientos más reveladores, tus desafíos más grandes, tus pequeñas y grandes victorias. Tu vivencia personal, aunque te parezca íntima, tiene el poder de inspirar y guiar a miles de mujeres que se encuentran atravesando situaciones similares, ofreciéndoles un faro de esperanza y un camino a seguir. Y recuerda siempre, con absoluta certeza, que no necesitas la aprobación, la validación o la atención de ningún hombre para confirmar tu valor intrínseco. Ya eres suficiente, ya eres completa, ya posees un valor incalculable y ya mereces, por derecho propio, un amor real, genuino y recíproco. Una relación de pareja sana y nutricia debe ser siempre la cereza del pastel de tu vida, ese delicioso extra que la enriquece, no el pastel entero, el centro de tu existencia. Si este contenido te ha resultado útil, si ha resonado contigo, te ruego que te unas de nuevo conmigo, suscribiéndote a este espacio, para que puedas seguir recibiendo más estrategias psicológicas que, de verdad, funcionan y transforman vidas. Comparte este video con cualquier amiga que pueda necesitar recordar su propio valor y sobre todo comprométete contigo misma a no conformarte nunca más con menos de lo que mereces. Porque la mayor debilidad de cualquier hombre que te ignora es, irónicamente, que no sabe reconocer el tesoro invaluable que tiene justo delante.
No permitas que su ceguera emocional te haga dudar ni por un instante de tu propio brillo. Hasta la próxima, querida espectadora. Recuerda, el amor sano no se mendiga, se reconoce mutuamente.